Hola amigos del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, bienvenidos a una nueva edición de Diálogos Mineros. Hoy nos acompaña Miguel Cardoso, director y asimismo expresidente de Perú Min 36. Miguel, ¿cómo está? Gracias por el tiempo que nos da. ¿Cómo estás, Gonzalo? Muchísimas gracias por la entrevista. Miguel, sí, vamos a conversar un poco sobre temas mineros. Justamente quisiéramos conversar la primera fase de todo proyecto minero. ¿Cuál es, Miguel? La exploración, ¿verdad? ¿Cuál es el estado sobre ello aquí en el Perú? La exploración es el mecanismo por el cual uno encuentra nuevos yacimientos mineros. Por lo tanto, es de alguna manera un alimentador del pipeline de la cartera de proyectos del país y de las empresas. Entonces, cuando uno tiene una mirada de largo plazo del sector minero, que es como hay que mirarlo, uno tiene que pensar de que tiene que empezar hoy a explorar para tener una mina en 20, 25 años aproximadamente. Eso es lo que demora como un promedio a nivel mundial el desarrollo de un proyecto desde su exploración inicial hasta que llega a ser una mina. Como hay una inversión allí de muy alto riesgo, estamos hablando de que de cada 1000 prospectos, 100 se convierten en proyectos de exploración ya que utiliza perforación y métodos para encontrar si realmente hay una mineralización económica. Solamente 100 de ellos se convierten en un proyecto de ese tipo y comienzan a hacer ya trabajos de inversiones más grandes. Y de estos 100, uno de ellos se va a convertir en mina. 99 no. Son cifras que son bien ilustrativas. También las empresas también se pueden equivocar cuando exploran. Hay empresas que buscan yacimientos, encuentran algunas zonas, exploran, perforan y no encuentran nada, ¿no? Y en realidad sí hay una mineralización económica debajo. Y el promedio a nivel mundial es que se necesitan 2.5 empresas pasando por un proyecto nuevo para que se encuentre un nuevo yacimiento. Es una cosa bien exigente desde el punto de vista de riesgo y de probabilidades de éxito. Ahora, Miguel, en el Perú, ¿cuáles son los metales más buscados, por ejemplo? Definitivamente el cobre es lo que está en general creciendo y tiene la mayor parte de los portafolios del país, tanto en exploración como en proyectos avanzados. De manera que cobre además es el que responde muy bien a los deseos de las empresas de avanzar en proyectos importantes, sobre todo las empresas grandes. Son normalmente inversiones muy grandes. Y hoy en día tenemos una ventaja enorme con la transición energética porque el cobre es uno de los principales minerales que participa en este proceso y los precios por ello están altos. Y de acuerdo. Entre el cobre, otros tipos, por ejemplo, el oro, la plata, el litio también lo tenemos. El oro es siempre el segundo, pero nosotros hemos llegado en el año 2005 a producir 6.7 millones de onzas. Hoy en día estamos 4 millones de onzas y menos. De manera que tenemos un déficit en la exploración por oro y tenemos un enorme territorio que tendría prospectividad para encontrar nuevos yacimientos, pero no está invirtiéndose mucho en la búsqueda de este metal, no lo suficiente, y estamos retrocediendo en la producción y en nuestro ranking mundial. Y esto es, digamos, ¿por qué? ¿Por qué no se invierte mucho en la búsqueda de oro? La verdad, no tengo una respuesta así definitiva, pero hay algunos factores que influyen en eso. Normalmente un buen depósito de cobre dura 3 décadas, 4 décadas. Hay algunos que pueden durar 80 años, 100 años, ¿no? Tenemos proyectos de muy larga vida.
En el caso del oro, normalmente tenemos dos tipos de yacimientos. Unos que son vetas, estructuras, ¿no? Y en lo cual somos bastante favorecidos y que duran muchísimo tiempo, ¿no? Y mantienen niveles de producción no muy altos. Algunos sí llegan a destacar, pero la mayor parte no. En cambio, hay otro tipo de yacimientos que es de gran volumen, de leyes bajas, y que la regla en general es que duran 10 años, quizás 15, se acaban más rápido. Y eso es un problema. Si uno no hace una exploración bastante intensa, en poco tiempo se le acaba el proyecto, ¿no? Y en 15 años. Y uno sabe que para que salga el segundo proyecto uno tiene que esperar 25 años. De manera que el que encuentre algo en oro debe tener inmediatamente una buena cartera de proyectos para poder reemplazar sus reservas en poco tiempo. Ahora, Miguel, digamos, sobre la cartera en Perú, ¿cómo vamos? ¿Cuántos son los proyectos en exploración que tenemos a la fecha? Tenemos 70 proyectos. 70 proyectos. Estoy mencionando aquí a los proyectos que el Ministerio tiene registrado como parte del proceso de obtención de permisos ambientales y sociales. No estoy hablando del total de proyectos. Hay muchos proyectos más que no están necesariamente oficialmente reconocidos como parte de la cartera. Ahora, de todos ellos, digamos, ¿cómo va cada uno? ¿Con cuáles ya salen adelante? ¿Cuáles están en stand-by? ¿Qué es lo que nos puedes de repente dar esa información? Ahí tocas uno de los temas más difíciles que tenemos hoy en día, porque los proyectos normalmente deberían poder explorarse muchísimo más rápido. El tema es que cuando uno comienza ya a explorar un proyecto en la etapa de perforación y comienza a necesitar los permisos ambientales, tiene que pasar por este proceso muchas veces, porque termina una campaña, lo que ha pedido en un permiso determinado, y tiene que extenderlo, tiene que modificarlo, tiene que solicitar nuevamente la aprobación. Y cada vez hay que dedicar un tiempo demasiado alto, demasiado grande para obtener estos permisos. Entonces, eso está haciendo que nuestros procesos de exploración sean muy ineficientes y muy lentos. Ahora, estos permisos solamente para que se explore, ¿en cuánto tiempo se hace este proceso y este permiso en cuánto tiempo se logra? Hoy en día, y estoy hablando ya desde hace, todo esto empezó con un decreto supremo en el 2017, en diciembre, y comenzó a tener efecto real sobre los proyectos a mitad del 2018 y en el 2019. De hecho, en el 2019 fue el primer año que comenzamos a caer en número de proyectos, ¿no? Este tema de los permisos se ha ido haciendo cada vez más tortuoso ya desde hace 10 años, 11 años. Salieron una serie de procedimientos y de obligaciones que se han convertido realmente en un freno para el desarrollo de nuevos proyectos de exploración. Y esto no ayuda, obviamente, ¿no? Y la cartera se va haciendo cada vez más pequeña y más difícil. Entonces, ¿cuánto necesita uno para sacar un permiso? Antes lo podíamos sacar, algunos en pocas semanas, otros en algunos meses, otros menos de un año. Hoy en día tenemos permisos que nos pueden durar 2, 3, 4, hay todavía incluso proyectos que tienen más de 5 años esperando. En la exploración nada más, y ni siquiera es en que exploración. Van a hacer la mina, simplemente es explorar nada más. Eso es lo grave, porque en realidad es ampliamente reconocido y nuestras propias normas lo reconocen, que la exploración no constituye una amenaza ambiental grave, ¿no? En general es leve y en muy pocos casos moderada. De manera que tener que pasar tantos años para obtener un permiso ambiental
no tiene ninguna explicación razonable, no tiene ningún sentido. Es una muestra absoluta de ineficiencia y de falta de voluntad por corregir los errores que se están cometiendo. Ahora, ¿qué medidas se pueden tomar para que los permisos hagan en este sentido más rápidos, Miguel? Ahí hay dos temas. Uno es el tema de la dificultad burocrática, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Es decir, hay muchísimas entidades que no son eficientes, que son lentas, que se enredan, que tampoco tienen mucha voluntad por apurarse, y también hay problemas de cómo está estructurado el Estado. Cada institución y cada ministerio se conforman como una especie de estructura vertical, ¿no? Que le cuesta siempre muchísimo trabajo interactuar con otras entidades. Y eso causa obviamente demoras, repeticiones y además superposiciones, contradicciones porque no hay comunicación que pueda ser efectiva en estos casos. Y en este momento el gobierno está trabajando en la ventanilla única digital que trata de resolver este tipo de problemas, ¿no? Está tratando de organizar a todos en una misma plataforma, que está siempre comunicados, siempre trabajando juntos, conversando, llegando a conclusiones comunes para que el proceso sea mucho más ágil y eficiente. Pero eso es una parte del problema. La otra parte del problema es que tenemos unas regulaciones, y me refiero sobre todo a ese decreto supremo 042 de diciembre del 2017 que creó e introdujo algunos conceptos y obviamente artículos en la norma que nos han traído un problema mayúsculo. ¿Como cuáles, por ejemplo? Son dos concretos. Uno de ellos es el tema del silencio administrativo negativo. Según los conceptos y las normas ambientales, no solo del Perú, sino del mundo, el silencio administrativo negativo es una medida extrema que solo puede tomar una agencia estatal cuando demuestra, ni siquiera cree, sino demuestra que el proyecto tiene un riesgo por encima de lo aceptable o por encima de lo normal. Si no hay esa condición, lo que se aplica son los plazos que establecen la norma. Y esto se llama silencio administrativo positivo, que quiere decir que si el funcionario no responde dentro de los plazos establecidos, entonces el administrado puede dar como aprobada la solicitud que presentó. Entonces, eso significa optimizar todo, ¿no es cierto? Ahora, siempre hay mecanismos para hacer pequeñas postergaciones, pero no años. Claro. Obviamente, ¿no? Entonces, ese tema del silencio administrativo negativo es un veneno regulatorio que hace que todo sea más lento. Entonces, por más que las entidades y los ministerios comiencen a coordinar mejor, ¿no? La existencia del silencio administrativo negativo deja pie a que no se cumplan con los plazos, a que la gente no se lo tome muy en serio y que se demore en decidir e informar las cosas. Ese es un problema. El otro problema es la consulta previa. Esto está vinculado a un decreto de la OIT acerca de que las empresas, particularmente en recursos naturales, deben hacer consultas previas con las comunidades indígenas de sus territorios. Ahora, ¿cuáles son comunidades indígenas? Y ahí no nos vamos a poner de acuerdo. ¿Cuántas comunidades indígenas tenemos en el país? Ese número varía cada día.
La definición de comunidad indígena hoy la da el Ministerio de Cultura, pero también el Ministerio de Energía y Minas, porque si encuentra ciertas condiciones lo puede hacer. Entonces, es simplemente una especie de trampa, ¿no?, que obliga a las empresas a hacer consultas en la etapa de exploración a las comunidades en las cuales está trabajando, sea o no sea indígena. En cuanto alguien la califica de indígena, se acabó, eso vale. ¿Se da cuenta? Ahora, el otro problema es que una de las exigencias de esta norma es que la empresa y el Estado informen a la comunidad de los impactos positivos y negativos que el proyecto minero, estamos hablando de la explotación, tenga o pueda tener sobre la comunidad o sobre el territorio en el cual vive la comunidad, ¿no? Cuando uno está haciendo exploración, y sobre todo en los proyectos más iniciales, ¿no?, recién está haciendo una especie de investigación para definir si es que realmente existe mineralización en la zona, en primer lugar, y segundo lugar, si es que esa mineralización es lo suficientemente buena en calidad y en tamaño como para que sea un negocio lucrativo. De manera que eso es muy difícil. Si uno está hablando de que un proyecto minero puede demorar 25 años, es justamente porque después de que se acaba la exploración inicial y uno sabe que quiere seguir adelante con el proyecto, recién empiezan los trabajos más intensos, más abundantes en cuanto a perforación, etcétera, para poder encontrar y medir el recurso. Y una vez que tiene esto completado, recién puede hacer una evaluación económica, un estudio de factibilidad y tener proyecciones respecto de cuál va a ser el desarrollo del proyecto y de allí deducir qué impactos va a tener en la comunidad y su territorio. Entonces, es una locura que en exploración la gente esté pasando por este requisito, y a veces este proceso está durando hasta más de 2 años, en suma a el plazo para obtener el instrumento de gestión ambiental aprobado, que es el paso previo. Y luego el segundo paso, que es la autorización de inicio de operaciones, que muchas veces hace cosas repetidas del proceso del instrumento de gestión ambiental. O sea, todo lo único que hace es una montaña, ¿no?, de elementos que generan postergaciones del proyecto. Así de simple. Ahora, usted ha sido muy claro en señalar estos 2 puntos, digamos, claves que hacen que un permiso sea mucho más lento. ¿Qué se puede hacer de repente desde el Congreso, de repente en el MINEN, de repente pueden haber cambios a estas leyes para que todo sea un poco más rápido, doctor? Obviamente el Congreso puede intervenir en cualquier materia que quiera legislar, pero hasta ahora, desde que esta norma fue dada, y desde un primer momento se dijo claramente que era una norma que iba a generar un retroceso en todo nuestro proceso de exploración, no ha habido, de alguna manera, voluntad clara del Ministerio de Energía y Minas, y menos aún del gobierno en su conjunto, de corregir estos errores garrafales que han cometido, ¿no?, el gobierno que estuvo de turno en el 2017. Pero fíjese, ya todos estamos claros en eso, ¿no?, pero no hay voluntad. No hay voluntad. El ministro Mucho y el viceministro
Luna, ellos están trabajando en mejorar y están tratando de ver la forma, ¿no? Pero aún no han dicho que van a hacer un intento de cambios regulatorios. Supongo que no le debe ser fácil en ese contexto gubernamental. Porque justamente en el evento que hubo en Canadá hace poco señalaron que el Perú todavía es un país en el que se requiere que caigan, por ejemplo, digamos, más inversiones mineras, ¿no? En exploración, justamente, ¿no? Están pidiendo que los otros países inviertan en el Perú. Sí, pero si nosotros vemos la encuesta Fraser, la opinión de los inversionistas es cada año peor. Nosotros vamos bajando en el ranking Fraser cada año. O sea, los inversionistas no están de acuerdo con eso. ¿Se da cuenta? Y por otro lado, nosotros acá en el instituto también hemos hecho ya 2 veces, en el 2019 y en el 2021 o 22, ¿no? Hicimos una medición del índice de competitividad minera que nos compara a través de un estudio objetivo que mide y compara con los países en cuanto a sus normas, a su potencial geológico, a su infraestructura, a su capacidad de manejo administrativo de permisos y todas esas cosas, ¿no? Hace todo ese análisis, ¿no? Demuestra que nosotros, en ese índice de competitividad minera, en el 2019 quedamos en el penúltimo lugar entre 8 países que son los más cercanos competidores, y en el 2022 llegamos al último lugar del índice de competitividad minera. O sea, estas son 2 cosas. Una es una encuesta, lo que dicen los inversionistas, la otra es lo que puede medirse, y es una medición bastante precisa que se puede auditar, que se puede repetir, de manera que sí dice las cosas tal como son. Entonces, en ambos casos hemos perdido enorme competitividad en los últimos años. Ahora, entonces, el mensaje en PDAC es un mensaje de buena voluntad, pero no es un mensaje real, ¿no? Y yo aquí quiero decir, no he ido a PDAC este año. Primera vez creo que en mi vida profesional que no he ido al PDAC. Y eso porque no tenemos mucho que decir. Y esta vez lo que ha ocurrido mientras el ministro Táralo estaba en PDAC ha sido pues un tema vergonzoso, ¿no? que ha rebotado en perjuicio de la imagen del país durante el evento. Sí, doctor. Doctor, conversemos ahora sobre la cartera de proyectos en exploración, que son 70. Digamos, ¿cuántos son los montos cuánto cuesta todo ello? ¿Cuáles son las inversiones? Si nos puedes comentar un poco sobre ello. Sí, la inversión son prácticamente 521 millones de dólares comprometidos, ¿no? 70 proyectos, estamos hablando de 70 proyectos, y nosotros tenemos proyectos que actualmente están siendo ejecutados o van a ser ejecutados, ¿no? Y estos proyectos son 39 proyectos con una inversión de 200 millones de dólares. ¿Ya? Después de ello tenemos unos que están siendo evaluados para recibir el permiso de la autorización de inicio de operaciones. Estos son 22 proyectos más, con 153 millones de dólares de inversión. Y al final tenemos proyectos que están recién en la evaluación del instrumento de gestión ambiental. Son pocos, son 9, ¿no? Y tienen una inversión de 167 millones de dólares. Acá hay una cosa interesante. ¿Cuál, doctor? Estos proyectos que están todavía en el tema ambiental es el 13% de la cartera. Sin embargo, en términos de inversión, es 1/3 de la cartera. Es bastante. Claro. ¿Por qué es así? Es porque muchos de estos proyectos ya están un poco más avanzados, ¿no? Y se están demorando en que les den el IGA.
Y esto ocurre en varias situaciones, que los proyectos avanzados, que ya han obtenido permisos previamente o que ya han sido objeto de un proceso de minado, comiencen a recibir un tratamiento y un estudio de parte de las autoridades que no está justificado porque ya lo conocen. Y esto alcanza incluso a minas en operación, como Antamina, por ejemplo, que es el ejemplo más reciente, también le pasó a Toromocho. Pero ellos buscaban un permiso de reposición, se llama así. Y esto significa que ellos están buscando ampliar su producción en cantidad, pero también en años. O sea, que la vida de la mina se extienda. Y en el caso de Antamina, ya con 20 años de operaciones, ya prácticamente con pocos recursos que quedan de los que fueron calculados originalmente, ¿no? Necesita pues hacer estos trabajos. Y ahora van a crecer hasta el 2036 y de ahí van a crecer hasta el 2050 y en base a estos nuevos estudios y desarrollos. Ahora, más de 4 años, 4 meses para recibir un permiso en un proyecto que ha estado trabajando y ha sido visitado por todas las autoridades ambientales del país durante 20 años. No tiene ningún sentido. Es decir, 20 años de trabajo, ¿no? Y ellos necesitan en el Estado más de 4 años para hacer una evaluación ambiental y darles el permiso. Ingeniero, y digamos, ahora sobre esta, digamos, cartera que tenemos, ¿cuáles son las regiones involucradas? Nosotros estamos en 16 regiones del país. Y aquí lo que tenemos es una cantidad de proyectos de diferente tipo. En algunos casos tenemos regiones con 10 proyectos. Estamos hablando en este caso principalmente de Ancash y de Arequipa. Y también tenemos algunas regiones como Ayacucho, que tienen 7 proyectos, Apurímac, que tiene 4 proyectos, Cajamarca tiene 3, y así algunos que tienen 5 como Puno. Hay diferentes tipos, ¿no? Pero en general, quien destaca en todo eso es Cajamarca por el monto de inversión. Es el más grande, digamos, ¿de cuánto es, ingeniero? Ellos están en una inversión de, déjeme ver aquí, 124 millones de dólares, que es importante. Tienen un proyecto bien avanzado, que es La Zanja, y que necesita una inversión grande. Entonces, esa es la razón. Las otras están en 20, 30 millones de dólares, algunos que están en el orden de los 50, 60, los que más proyectos tienen. Uh-huh. Así esa es más o menos la distribución. 16 regiones. Es bien importante saber eso, ¿no? Pero fíjese, nosotros tenemos ahora un 70 proyectos. Si nos comparamos con el 2012, que fue el mejor año que hemos tenido en todo este siglo, y históricamente también, no solo como país, sino además como globo, hubieron en inversiones en exploraciones del orden de los 20.500 millones de dólares en el mundo. A nivel mundial. A nosotros nos tocó un poco más de 1.000 millones de dólares de inversión. Un poco más de 1.000. Ahora nosotros estamos a la mitad de inversión como país. Estamos el último año hemos tenido como 540 millones. Hemos caído. Más o menos. Hemos caído, sí, ¿no? Pero en esa época, en el 2012, teníamos una cartera de 151 proyectos de exploración. Es mucho más del doble. Claro, y la inversión es el doble también. Estamos hablando de 541 a 1025, creo que fueron, y estamos hablando de 70 a 151 proyectos. Es el doble.
es el doble. Entonces, ¿Hubo algún problema ambiental? Ninguno. Ninguno. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto? Entonces, ingeniero, bajo esa lógica, en el futuro lo que nos espera es que sigan cayendo todo ello, sigamos los proyectos. Si esta situación no cambia, no vamos a avanzar. Los inversionistas no van a esperarnos, se van a otros sitios. Cada vez hay más lugares donde se puede explorar. Los precios de los metales altos están haciendo que la gente quiera invertir en minería y muchos quieren invertir en exploración, obviamente. Entonces, sí, pero nosotros no vamos bien. Y eso tenemos que ser bien, bien claros. Por ejemplo, toda la gente que pueden ir a Perú, ¿dónde se puede ir? ¿A Chile? Se pueden ir a Chile, ahora incluso Ecuador ya está abriendo un poco más, ¿no? Argentina está creciendo, Chile está creciendo. Chile ha crecido bastante, ha crecido creo del 2022 al 2023, creció como 100 millones. Argentina debe haber crecido unos 40 millones. Nosotros hemos caído 40 millones. Esa es la situación, caímos 7%. Latinoamérica ha crecido en el mundo, en el porcentaje mundial. Pero Perú ha caído. Latinoamérica ha crecido por Chile, por Argentina, por el mismo Ecuador. Entonces, ese es el asunto. Entonces, ingeniero, y por México. ¿Esta caída es desde qué año? ¿Desde el 2012? No exactamente. Ahí comenzó un tema en que las inversiones en exploración a nivel global, ¿no? Bajaron por un tema económico global, ¿no es cierto? Tuvimos la crisis del 2009 y después, a partir del 2012, un poco los precios de los metales comenzaron a bajar. La minería entró un poco en crisis, comenzó a perder su rentabilidad, etc. Y en esas condiciones la inversión en exploraciones comenzó a ser reducida. Pero a partir ya del 2016 hay una recuperación. Lamentablemente nosotros nos comenzamos a recuperar, pero en el 2017 salió la norma esta que le mencioné, en el 2018 ya comenzamos a cojear, en el 2019 caímos, ¿no? El 2020 caímos 31%, ningún país en el mundo cayó tanto, el mundo cayó, fueron como cerca de 10 u 11% en ese año, pero por el mal manejo del COVID que nosotros tuvimos por el gobierno de Vizcarra, cayó 31%. En el 21 y 22 nos recuperamos. Y después de eso, ¿no? Nosotros hemos comenzado a crecer y ahí estamos, que tratamos de crecer un poco en las inversiones en exploración, pero no lo logramos y ahora ya hemos caído otra vez en este año 2023. Y al final, si consideramos 2017 a 2023, el mundo ha crecido 65% en inversión en exploración. Nosotros hemos caído 3%. O sea, nos han sacado una diferencia de 68%. Nosotros caemos, ellos suben. Exacto. Entonces es más grave aún, ¿no? Bueno, ingeniero, lo que nos cuenta es bastante triste, ¿no? Claro, y a pesar de que el 21 y 22 crecimos como entre 19 y 20%, así cada año, es igual. Habíamos caído tanto que no habíamos recuperado mucho y después ya no hemos podido recuperar más. El globo sigue creciendo, nosotros nos quedamos. Entonces, ingeniero, ahora, digamos, viendo el lado positivo sobre esta, digamos, cartera, ¿qué es lo que usted ve que estamos yendo por un buen camino, o sea, por el momento, digamos, qué es lo que destaca de esta cartera de proyectos, viendo el lado positivo? El problema no viene desde el punto de vista geológico. Nosotros tenemos como país un potencial enorme, ¿no? Y los geólogos soñamos con la posibilidad de que ese potencial que tenemos sea realmente descubierto, desarrollado
y que genere crecimiento económico y que genere además bienestar, ¿no? en todo el país. Pero el problema no viene por el lado geológico, o sea, nosotros somos más bien un país que está desperdiciando sus capacidades potenciales. Entonces, el problema viene en que nosotros, si no somos atractivos, no vamos a seguir avanzando, ¿no? A ver, hay situaciones distintas entre los tipos de empresas. Juniors, por ejemplo, versus empresas senior que tienen, digamos, ya una presencia en el país sobre todo, ¿no? A ver, ¿nos puede comentar un poco sobre eso? Sí. Las empresas que ya tienen operaciones tienen como estrategia natural el seguir creciendo y permanecer en el país y encontrar nuevos yacimientos que puedan explotar. Entonces, ellos tienen, de alguna manera, más capacidad, ¿no?, de esperar y seguir con todos los procesos de permisos y todo lo demás para poder explorar los proyectos que tienen, obviamente. Entonces, eso es lo que hacen. Entonces, la cantidad de proyectos brownfields y de proyectos nuevos, greenfields le llamamos, que estén en manos de este tipo de empresas, bueno, van a esperar, pues, qué tiempo que necesita, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años. Van a ir esperando. Ellos tienen la cartera, no les cuesta mucho el mantenerla como parte de una operación minera grande. Pero las empresas que se dedican a la exploración, y ahí sobre todo están las juniors, ¿no?, no tienen esa misma situación. Ellos no producen. Ellos lo que hacen es explorar. Explorar nada más. Entonces, lo que encuentran es que si no obtienen permisos rápido, los inversionistas no van a poner dinero en esas empresas, porque el dinero se va a ir gastando en gastos administrativos mientras esperan varios años. Y no es barato. El estar listado en una bolsa de valores implica una cantidad importante de gasto, ¿no?, que está vinculado, pues, a mantener el estatus de la empresa y todo lo demás, ¿no? Una junior, por más buena geología que hay acá, se va a ir a Chile o se va a ir a cualquier otro país donde sean bienvenidos, pero no acá. Así de simple. Entonces, hay empresas junior, y esto no solo en Perú, sino también están en Chile y otros sitios, que, por ejemplo, desarrollan una estrategia de empezar a operar como pequeños productores mineros para poder explorar, para generar ingresos y no tener que ir al mercado a buscar financiamiento a cada rato. Y entonces, como tienen ingresos, tienen sus propios fondos, ahí pueden aguantar, ¿no?, el proceso. Pero no es fácil, por supuesto, ¿no?, porque tampoco es que operar como pequeño minero deje márgenes tan altos que permitan una inversión importante en la exploración a partir de ahí. Porque también, no estoy seguro si es así, ingeniero, usted nos va a comentar ahora que las que son las empresas grandes son las que compran los trabajos a los que son juniors. ¿Es así? Sí, claro. Cuando una junior tiene éxito y encuentra un yacimiento importante, ¿no?, entonces lo trata de desarrollar lo máximo posible para agregarle valor. Y llega un momento en que tiene que decidir en qué momento la vende. Entonces ahí va a tener que medir sus fortalezas, sus dificultades, sus condiciones de mercado, etcétera, etcétera, ¿no?, y ver si le conviene o no financiarse para seguir avanzando con el proyecto y aumentarle el valor, o si mejor la pone en manos con un socio de empresa grande. Y ya el proceso, digamos, cambia de manos y obviamente ya tiene otra dinámica. Eso es lo que ocurre. Antes, cuando no teníamos estos problemas, muchas empresas junior llevaban sus proyectos a estudios de factibilidad.
e incluso algunos hacían todo el estudio de impacto ambiental y todo lo demás, los llevaban lo más lejos posible. Entonces lo compraban las grandes empresas, pero ya muy cerca de la etapa de puesta en producción. Entonces el precio de esos proyectos ya era considerablemente mayor. Pero ya ahí llegar hasta ese punto no es fácil. Y por ejemplo, ingeniero, hoy en día cuando una empresa explora, ¿lo hacen, por ejemplo, las grandes lo hacen solos o aún compran a las digamos, junior cuando hacen el trabajo? ¿Cómo lo hacen en general tienen una actitud oportunista respecto de las juniors, los siguen, los observan y ven si encuentran algo que les interesa, si es lo que ellos buscan o no, etcétera, etcétera. Y si hay una oportunidad que identifican y les gusta, entonces van a tratar de hacer algún tipo de negocio con ellos. Pero si no, van a seguir esperando que las juniors avancen por su cuenta. No, ya creo que no hay mucho, como sí hubo en algún tiempo, estas asociaciones entre empresas grandes y empresas chicas, ¿no? Donde ya la empresa grande toma un porcentaje de la empresa chica, la empresa junior, y esta junior era la que se encargaba de hacer las exploraciones y si tenía éxito, obviamente la empresa socia tenía la mayor prioridad. Ingeniero, y solamente por curiosidad, esos trabajos que hacen en una empresa junior en exploración, ¿cuánto puede costar? ¿Cuánto lo venden a las empresas grandes? ¿Cuánto pueden costar los proyectos? Sí, digamos. Bueno, ese es bien variado, ¿no? Porque aproximadamente estamos hablando de cientos de millones de dólares y a veces más, ¿no? Pero sí, en ese orden estamos hablando. De acuerdo, ingeniero. Volvamos a esta cartera, son los proyectos. ¿Cuáles son las empresas que tienen, digamos, más proyectos en exploración? Nosotros tenemos algunas empresas que tienen una cantidad de proyectos más grande, ¿ya? Está Nexa, está Ares, también Nexa tiene 12 proyectos de exploración, Ares tiene 5 proyectos de exploración, ¿no? Y tenemos a una serie de empresas como Camino Resources, Hatve Perú, Minsur, Newmont, Río Tinto, Sumitomo, Vale, que tienen 2 proyectos. Pero hay 39 empresas adicionales que tienen un solo proyecto. ¿Solo uno? Solo uno. Y eso es un tema interesante, ¿ah? Porque lo que veo es que estas empresas que tienen un solo proyecto, increíblemente, el porcentaje de inversión de la cartera que tienen es del 52%, 270 millones de dólares. O sea, es la mitad, hasta más de la mitad. Sí. Y estoy hablando allí de 9 empresas. O sea, 9 empresas tienen más de la mitad de proyectos de exploración. Se las digo, es C3 Metals, Perú, Chacana Resources, Buenaventura, Chungar, Centauro, Guarmi Colossal, Kiwanda, Minera Bateas y Minera La Zanja. Claro, Minera La Zanja distorsiona mucho las cosas porque tiene un presupuesto de 114 millones. Es bastante, ¿no? Entonces, comparado con las otras que el máximo llegan pues a 25 o 30 millones. ¿Ya? El promedio de inversión de estas empresas es 30 millones por proyecto. El promedio. Bueno, es bien poco si lo comparamos con las otras grandes, ¿no? Claro. En cambio, en las que tienen varios proyectos, ¿no? Yo le había dicho que tienen el 50 y digamos, una inversión de el 48% de la inversión prácticamente. Y el promedio de inversión allí es 7.4 millones por proyecto. Es mucho menos. Sí, es una cosa curiosa. Es bien curioso, o sea, ¿no? La mitad son proyectos que están probablemente, muchos de ellos menos avanzados, ¿no?
En cambio, estos que están concentrados a veces en un proyecto tienen proyectos más avanzados y con montos de inversión individual más altos. Ya, la zanja es algo que sale del cuadro, pero el resto sí está entre 25 y 30. Ujú. Por eso, ya, el promedio al final sale 30 porque se incluye a la zanja, pero ya, no está lejos de lo que realmente promedian los otros sin incluir a ese proyecto, ¿no? Ingeniero, y ahora, entre los proyectos Brownfield, ¿cuáles son de toda esta cartera? Greenfield, por ejemplo. Tenemos 54 proyectos Greenfields y 16 proyectos Brownfields. ¿Ello es bueno? O sea, digamos, ¿es positivo o...? Es natural. Ya. Ya, los proyectos que avanzan más son una parte, digamos, pequeña de aquellos que están empezando como Greenfields, ¿no? De todos estos Greenfields, algunos van a avanzar, otros van a ser abandonados. Muchos proyectos después de la primera campaña de perforación son ya abandonados como proyectos, porque no dan los resultados esperados. Pero entonces algunos de ellos son exitosos y van avanzando. Entonces, por eso siempre hay una menor cantidad de proyectos brownfields avanzados que los proyectos iniciales, ¿no? ¿Algún dato adicional que nos podría dar de repente En cobre tenemos, en cobre tenemos 37 proyectos y es el 53% de la cartera en número de proyectos. Es la más grande. Sí, en número de proyectos. Pero yo creo que el porcentaje es mayor si consideramos el porcentaje de inversión en esos proyectos. Sigue oro con un 23%, plata con un 10% y el zinc que tiene 13%. Bueno, y hay un proyecto de litio, ¿no? Esto todavía está muy en pañales como proyectos de exploración. Porque también dicen que uno de los metales del futuro es el cobre justamente con el litio, ¿no? Es lo que nos espera. Hay una serie de metales críticos que les llamamos, ¿no? Que son los que se utilizan en todo este tema de cambio tecnológico. Y el cobre es uno de los principales, ¿no? El litio sin duda también. Pero nosotros todavía estamos en vías de definir qué tan bien nos está yendo nos puede ir con el litio, ¿no? En este momento tenemos solamente 2 proyectos de litio en la cartera. Solamente 2. No, perdón, uno o dos. Uno. Un proyecto. Un proyecto de litio en la cartera, nada más. Entonces, ingeniero... En Puno. En Puno. Ingeniero, como un resumen entonces de estos proyectos, el avance, ¿cuánto sería? ¿Cuántos ya están con luz verde para que puedan salir dentro de poco? ¿Es más de la mitad o estamos en la tercera parte? ¿Y cuánto es el monto de inversión que estamos hablando? Claro. Nosotros estamos hablando, al comienzo les mencioné algo de esto, sí. Proyectos que se están ejecutando o están ya con todas las aprobaciones para poderse ejecutar, ¿no? Son 39 con una inversión de 200 millones. Y tenemos algunos que están esperando la autorización de inicio de operaciones que ya tienen el permiso ambiental, pero están siendo revisados en una segunda etapa, y ellos tienen 53 millones para 22 proyectos. Y por último, les mencioné al comienzo también 9 proyectos que todavía están viendo el tema ambiental para obtener el instrumento de gestión ambiental aprobado, y ellos tienen 167 millones de compromiso de inversión. Y para este año, ingeniero, ¿qué cosas se puede esperar? ¿Que estos proyectos ya avancen, por lo menos se apruebe una gran parte, o qué se puede esperar? Una de las cosas que no he podido averiguar, porque supongo que hay que hacer un trabajo muy largo de preguntar a las mismas empresas, porque el gobierno no lo reporta, entonces creo que no lo investiga tampoco.
de los proyectos que ya tienen todo aprobado, ¿cuántos han empezado a ejecutar el proyecto y cuántos no? Habría que saber, porque acá hablamos nosotros de 39 proyectos, 200 millones, pero no sabemos cuál es el porcentaje de proyectos que, a pesar de tener los permisos, no pueden empezar por alguna razón. Fuera que los permisos se demoran, como dice, hasta 4 o 5 años, aparte tiene otro problema, una razón adicional. Puede ser un problema diferente, ¿no? No sabemos. Puede ser un problema social, puede ser un problema de fondos para poder invertir, puede ser, qué sé yo, cualquier tipo de traba, ¿no? Claro, si uno tiene que esperar 2, 3, 4 años para tener los permisos, en todo ese tiempo las cosas se mueven, cambian, de repente uno obtiene el permiso y no puede hacerlo. Algunos postergan el inicio, ¿no? para poder resolver sus problemas iniciales, ¿no? Así que a mí me gustaría mucho ver esa información, pero no la he podido conseguir tan fácil. De acuerdo, ingeniero. Ingeniero, generalmente ya para ir acabando la entrevista, ¿algún consejo que le podría dar al señor Mucho, que hoy está en el MINEM, de repente, para que se pueda acelerar todo esto y sea mucho más rápido? ¿No? ¿Algún consejo, recomendación? Sí, claro. Nosotros con Rómulo hemos conversado muchísimas veces, hemos tenido muchas reuniones, hemos estado en eventos, en conferencias, etc. De manera que yo creo que vamos en la misma línea, ¿no? La tarea es difícil. Además, la cartera de energía y minas es una cartera que no solo incluye minería, sino muchas otras cosas. Ya, es complicado. El viceministro Henry Luna tiene una experiencia larguísima en el sector público, todavía continúa como presidente del Instituto Geológico Minero Metalúrgico, que es Ingenmet, y también ha dirigido el catastro y por lo tanto conoce perfectamente las carteras de proyectos y todo lo demás, el tema de los permisos y todo también. De manera que ellos tienen todo el conocimiento y estoy seguro que toda la voluntad de que las cosas puedan hacerse mejor, ¿no? Ahora, lo único que yo siempre repito y a ellos también se los diría es: pongan el ojo en las regulaciones. No todo es burocracia, no todo es ineficiencia, no todo es ideología, ¿ah? Que también hay bastante, ¿no? Ya, entonces, es además un problema con las regulaciones, en este caso, muy grave, muy concreto, y hay que eliminar estas dos trabas fundamentales y corregir esas normas que tienen una serie de otras cosas un poco menos visibles, pero que también perjudican los procesos de permisos, ¿no? Las dos más importantes son el silencio administrativo negativo y la otra es la consulta previa, que deberían realmente desaparecer en la etapa de exploraciones. Ingeniero, y digamos, eso es en Perú, pero ¿cómo es, por ejemplo, en Chile, en Argentina, en Brasil, en otros países que son cercanos? ¿También tienen estas dos condiciones? En estos países uno requiere semanas y meses para obtener un permiso ambiental. Cuando todo esto cambia en el mundo, ¿no? Y comienza a tomarse mucha más conciencia de la urgencia de cuidar el medio ambiente, al principio no todos estaban alineados, pero ha llegado un momento en que todos apuntamos más o menos a lo mismo, todos, ¿no es cierto? Las empresas mineras, sobre todo las empresas mineras modernas que están bien informadas y que saben cómo son las cosas, están promoviendo el cuidado del medio ambiente, lo promueven, no solamente lo cuidan, sino además lo promueven, de manera que ellos tratan de cumplir con todas las cosas. Y esto ocurre también con los estados. En los países mineros grandes, donde tienen muy clara la figura de cómo funciona la minería y de qué les sirve como país, y quieren obviamente tenerla desarrollada lo más rápido posible, allí ellos hacen
un proceso muy estricto de evaluación de los permisos ambientales, muy estricto, ¿no? Pero ellos no se ponen al otro lado de la mesa para ver cómo confrontan con las empresas, sino ellos se ponen del mismo lado. Entonces, si la empresa está cometiendo un error o tiene algún problema que no encuentra cómo manejarlo, ellos lo van a resolver, los van a ayudar a encontrar el camino y les van a poner las condiciones dentro del permiso ambiental para que lo hagan. Es decir, ellos no están interesados en bloquear a las empresas, ellos están interesados en que avancen, de manera que son parte del proceso. Dan permiso muchísimo más rápido, muchísimo, y sobre todo en exploración. Sobre todo en exploración. En Chile hay un proceso de pertinencia ambiental. Uno va a una agencia y la agencia, ese es para pequeños mineros, y la agencia le dice, tú necesitas un permiso ambiental o tú no necesitas un permiso ambiental, de modo que te doy un certificado de que no lo necesitas y puedes seguir con tu proceso de permiso de operativo. Aquí a nadie le dan una facilidad de ese tipo, pues, ¿no? Claro. Al contrario, no, siempre es un poco la mano delante. Entonces, eso es lo que tenemos que aprender. No se trata de contaminar, sino se trata de proteger el ambiente. No se trata de bajar los estándares en los permisos ambientales y en las supervisiones que puedan darse, sino se trata de hacerlo eficientemente y con buena intención y con rapidez, tal como lo hacen los demás países. ¿Por qué nosotros no podemos? Así es, ingeniero. Claro, pero con el silencio administrativo negativo, ellos se pueden quedar toda la vida. Uno no puede, el administrado no tiene forma de reclamar. Lo que esperamos es que hayan cambios, ¿no? Que eso se elimine. Esos son los cambios que yo priorizaría definitivamente. Ingeniero, para cerrar la entrevista... Y lo otro quizás, sí, que todavía es un problema nuestro muy grande, Gonzalo, es el tema de la minería ilegal. Llámenla como quieran llamarla, porque de alguna manera eso ha crecido en todo el país. Y esta minería ilegal genera contaminaciones brutales del medio ambiente y no desde ahora, desde hace décadas. Madre de Dios es un ejemplo clásico de esto. Y yo me pregunto, estos mismos funcionarios de las empresas que dan los permisos ambientales, ¿están también muy preocupados por esas empresas ilegales que destruyen el medio ambiente? No se les escucha nunca decir nada sobre eso. Pareciera que no. Más bien ahora vemos que en el Congreso están tratando de reactivar el REINFO y todo lo demás que sirve como excusa para mantener la informalidad y mantener la ilegalidad, ¿no? Y entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cuál es el enemigo? ¿El que contamina o las empresas que no les gusta? Al parecer el enemigo es el que es formal, ¿no? Yo dudo que a ellos les guste las mineras ilegales, ¿no? Dudo. Pero ahora más, ¿no? Ahora que están controladas por mafias y se han vuelto violentas y se están expandiendo por toda nuestra selva. Así es, ingeniero. Exactamente. Entonces, ya, pues pongamos las cosas en su sitio. O sea, ¿qué hacemos como país? ¿Seguimos este ritmo de enfrentamientos inútiles y negativos? ¿O nos ponemos de acuerdo y ponemos las cosas bien para que crezcamos y podamos llegar a traer beneficios concretos para las regiones, para las provincias, para las mismas comunidades y para la gente? Porque así no podemos reducir la pobreza, así no podemos desarrollar la infraestructura. Y miren, ya está saliendo el puerto de Chancay. Eso va a ser una revolución desde el punto de vista económico y comercial y de inversión. ¿Cómo lo vamos a manejar? Es verdad, ingeniero. Bueno, hay varias cosas por hacer, hay varias cosas pendientes, ¿no? Bastantes cosas pendientes. Ingeniero, finalmente, para que cierre esta entrevista, un mensaje final, por favor. Una pequeña reflexión. Nada, nosotros como país tenemos que comenzar a pensar en la unión, en el consenso y en la mirada hacia adelante con una forma positiva y en el largo plazo.
nada se logra en un par de años, nada se logra en un periodo gubernamental. Y nosotros tenemos que ir pensando qué va a pasar de aquí a 10, 20, 30 años. La minería, por naturaleza, tiene una mirada de largo plazo. Y por eso nosotros sabemos claramente que si no tenemos esa mirada de largo plazo, simplemente vamos a estar improvisando todo el tiempo y saltando de bache en bache. Así que unión, consenso y medidas concretas para avanzar como país. Eso es lo más importante en este momento. De acuerdo, ingeniero. Ingeniero, muchas gracias por el tiempo que nos ha dado. Muchísimas gracias, Gonzalo. Bueno, amigos, conmigo será hasta la próxima. No se pierda otra edición de su programa Diálogos Mineros. Hasta luego.